noches, señores televidentes, y bienvenidos a su programa Justicia en tu Comunidad. El día de hoy le tenemos un tema muy interesante relacionado con la protección de un derecho fundamental, como es el derecho a la libertad. El tema de hoy es el habeas corpus, y para ello tenemos la presencia del autor Carlos Gómez Arguedas, juez superior, integrante de la Sala Penal de Apelaciones de esta Corte Superior de Justicia de Huaura, a quien le brindamos una cordial bienvenida. Sí, muchas gracias por la invitación. En efecto, el tema que nos reúne pues, es el habeas corpus, como ya se ha señalado, ¿no? Es un tema muy interesante, doctor, como le comentábamos a los televidentes, relacionado con un derecho fundamental que muchas veces se ve transgredido, no solamente por autoridades, sino también por personas particulares. Sí, en realidad sí, porque es una institución jurídica no solamente rica en su contenido, sino también en su historia, ¿no? La mayoría de gente considera que es una institución que aparece en 1215 con la Carta Magna en Inglaterra, con el rey Juan Citierra, cuando firmó los derechos de los otros señores del lugar a que pudieran circular con plena libertad dentro de ese país, sin ningún tipo de trabas y dificultades. Pero en realidad esta es una institución de ascendencia romana. En el año 533 era conocido como el interdicto homine liberum exhibendo, ¿no? Y bueno, claro, ya se ha hecho con los años mucho más atractiva, se ha perfeccionado, tenemos algunos pronunciamientos que más o menos han pasado por ahí en Inglaterra, ya en el siglo XVII, en el siglo XIX en Estados Unidos, y en el Perú, bueno, con la Constitución de 1920 se introdujo esta institución, continuó en la Constitución de 1933, también en la de 1979, y su primera regulación, que es la Ley 23.506, se dio en 1982, y claro, hoy tenemos ya comprendida esta en un Código Procesal Constitucional, pero ya no como una garantía constitucional, sino como un proceso constitucional, ¿no? Lo cual es un término mucho más apropiado a esa institución. Para poder distinguir, doctor, tal vez nos pueda señalar, ¿la regulación anterior permitía que se lleve a cabo con un proceso o tenían que iniciarse tal vez con un proceso, tal vez ante una solicitud directamente ante un magistrado? No. En realidad es más que nada un problema de nomen juris. El derecho constitucional pues, es una rama del derecho, a pesar de que se supone que la base de todas es de relativo y reciente desarrollo. Entonces se usaba en aquella época el término garantía constitucional, entendida esta como una protección a determinados derechos. Pero la protección es en materia de derecho y es pues siempre la vía procesal. Entonces se ha entendido y de buena forma que no es una garantía, sino es en realidad un proceso en el cual se estipula garantizar el derecho a la libertad de los ciudadanos, así como la protección de todos los derechos constitucionales conexos a la libertad, ¿no? Eso es la institución del habeas corpus, protege en suma la libertad y los derechos conexos a la libertad. Entonces, la libertad, pues sabemos que es el derecho que permite el autorrealizarse y poder desempeñar y desarrollar todas las actividades que los sujetos consideramos pertinentes a nuestro desarrollo personal sin perjuicio de algunas prohibiciones que por razones de Estado corresponden ser limitadas. Y dentro de ello están también otras libertades como el derecho ambulatorio, está también el derecho a la vida, está también el derecho a la inviolabilidad de domicilio, el derecho a conseguir la verdad en lo que respecta a la desaparición forzosa de personas y el impedimento de no ser torturado, es decir, el derecho a no ser torturado ni a tener tratos crueles y degradantes en nuestra condición de seres humanos. Estos últimos vienen a ser prácticamente los derechos conexos que protege también el habeas corpus. Entiendo, doctor, que esto se trata entonces como un proceso. Debe tener ciertos requisitos, ciertas características o procedimiento que se establece para este tipo de proceso. Yo creo que es pertinente para que tu tribuna, el público entienda que el artículo 200 de la Constitución establece varios procesos constitucionales. Ahí tenemos lo que antes se conocía como acción de amparo, hoy proceso de amparo. Tenemos el habeas corpus, que ya hemos dicho, los derechos que protege, y reitero, la libertad personal y los derechos conexos, y todos los otros derechos son pues, garantizados por la acción de amparo.
salvo el de información, que lo es por el habeas data, que es un tercer tipo de proceso constitucional. Está también los procesos de inconstitucionalidad, de acción popular y de contienda de conflictos o contienda competencial. Estos son 6 procesos con los cuales se protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos o de las personas peruanas, porque incluso aquellos que no todavía tienen la condición de ciudadanos pueden ser protegidos por estos derechos. Entonces, este proceso de habeas corpus es un proceso excepcional, y lo es porque solo se puede usar en determinadas situaciones y no en cualquiera. Es una diferencia con la antigua regulación, donde sí el proceso de este tipo eran, la mayoría, incluido la de amparo, eran alternativos. Hoy todos son de última ratio, ¿no? Son procesos rapidísimos, son procesos conocidos como de tutela urgente, y por eso el proceso de habeas corpus es un proceso también, entre comillas, informal, porque estos son procesos donde no interesa que se agote la vía previa, no se deducen excepciones, no es un proceso donde se establece que hayan vías específicas. Es un proceso que se interpone ante cualquier juez en el país, no necesariamente en el lugar donde la persona se encuentra detenida. Tampoco rige para el habeas corpus la validez de una regla de competencia, que son los turnos. Puede ser interpuesta ante cualquier juez penal, y a su vez, a diferencia de otros procesos, cuando se interpone un recurso de queja que debe acompañarse a ese recurso de queja una copia de la resolución que deniega el derecho al recurso de apelación, en este caso no se hace necesario, ¿no? El tribunal resuelve lo conveniente y para luego resolver conforme manda la Constitución. Y ello pues por su naturaleza de urgencia, porque la libertad después de la vida es el bien jurídico más preciado que todos tenemos, y ese bien y ese derecho es el que esta institución pretende proteger, y consideramos que lo hace de buena forma. Nuestro código tiene 2 formas de explicar cómo se aplican esta institución en la realidad. Una primera establece que se aplica con respecto a las detenciones. Una segunda con respecto a otras formas de limitar la libertad. Y una tercera contra la desaparición forzada. Pero a su vez, estos 3 conceptos los fusiona con otros 3 que establecen que los habeas corpus se interpone frente a una violación de un derecho constitucional, que son los ya mencionados, o ante una amenaza. Claro, obviamente esa amenaza tiene que ser cierta e inminente, pero también contra normas jurídicas, esto es, en términos amplios, contra cualquier ley que de alguna manera limite los derechos de libertad. Y otra forma son contra las resoluciones judiciales. Entonces, cuando entrecruzamos estas 2 formas de ver el habeas corpus, entendemos pues que cualquier violación o amenaza al derecho de libertad y a los derechos conexos puede ser materia de interposición de un proceso de esta naturaleza. Así también, cuando se dictan normas que exceden y no coinciden ni riman en sus principios con la Constitución. Yo podría poner un ejemplo. Hasta hace poco se ventilaba como un delito contra la libertad sexual el delito o mejor dicho, la situación de haber mantenido relaciones sexuales con personas entre 14 y 18 años. Luego, la Corte Suprema se ha pronunciado diciendo pues que eso no puede constituir un delito, toda vez que ahí no hay una afectación del bien jurídico que tutela precisamente los delitos contra la violación sexual, que son la libertad sexual en este caso. Claro, ahí cuando hay menores de 14 años hablamos de indignidad sexual. Entonces, pero en esa época a nadie se le ocurrió interponer un habeas corpus. Seguramente después de esto, si se han seguido algunos procesos de naturaleza, es fácil interponer un habeas corpus contra una norma jurídica, porque ahí no se da el principio de lesividad, que es un principio básico del derecho penal y que obliga a que tiene que haber una lesión en el bien jurídico. Y entendemos pues que en una persona de 14 o 18 años que tiene relaciones de manera voluntaria, no existe esa clase de lesión, aunque sea una menor de edad. Máximo, según el Código Civil, faculta a mujeres, en este caso menores de 16 años, menores de 18, mayores de 16, a mantener a la prole, a defenderla, a solicitar alimentos, ¿no? Y existen otras figuras donde los menores también pueden liberarse de esta incapacidad legal para poder ejercer la tutela de su derecho. Entonces, en ese caso, es un ejemplo típico
podríamos decir de que el habeas corpus rige contra normas legales. Y lo otro es contra las resoluciones judiciales. Todos sabemos que las resoluciones judiciales son en sí una norma legal, perdón, una norma judicial construida para imponer a una persona, cuando se trata de materia penal, una sanción. Y contra esa sanción, o contra esa resolución, también se puede interponer el habeas corpus. Claro, requiere obviamente de dos condiciones. Una primera, que la norma quede firme, es decir, que se hayan agotado todos los recursos impugnatorios que se pueden interponer contra esa resolución y posteriormente pues que quede acreditado el daño, el perjuicio, la lesión o la amenaza, ¿no? Como puede ocurrir con resoluciones pues que van contra la reformatio impeius, esto es contra resoluciones judiciales que de alguna manera han impuesto una pena mayor a la que ya se habría impuesto, sea por mandato judicial o por mandato legal. Por mandato judicial nos referimos cuando los jueces han impuesto una pena y no es el Ministerio Público quien interpone el recurso de apelación, sino lo es más bien el interesado. Y el interesado solo puede interponer un recurso de apelación con el ánimo de que le confirmen o le revoquen o en suma le disminuyan la pena que le han impuesto. Entonces en ese caso el superior no podría imponer una pena mayor. Y también se han dado casos. El Tribunal Constitucional ha resuelto algunos de ellos. Claro, hay todo un debate al respecto en la sociedad jurídica del Perú, porque hay algunos que no confían en este criterio y bueno, veremos, pero por lo pronto esos son los frentes que ofrece el habeas corpus en cuanto a vulneración o amenaza del derecho de libertad y los derechos conexos. Interesante, doctor, todas las generalidades sobre este tema tan importante como es el habeas corpus. Vamos a la pausa, doctor, y volvemos con el tema. Perfecto. Volvemos, señores. Volvemos, señores televidentes. Doctor, seguimos comentando este tema tan particular y nos comentaba sobre el tema de las desapariciones forzadas. Se da mayormente en algunos casos en los regímenes de excepción, cuando hay estado de emergencia. En estos casos tal vez se suspende esta tramitación de habeas corpus en este tipo de estado de emergencia, capaz. Bueno, la pregunta contiene varios temas interesantes a su vez. Uno primero, hay que precisar que la desaparición de personas en el Perú constituye un delito, como en la mayoría de los países. La desaparición de personas, la desaparición forzosa de personas, no importa pues la muerte, sino simplemente la sustracción de un determinado lugar y su inubicación, básicamente ello. El habeas corpus protege ese derecho a la libertad de quien es obligado o de quien es forzado a desaparecer. Justamente la tercera forma de actuar el habeas corpus está justamente dirigida a la desaparición forzada. Es decir, es un nicho natural del habeas corpus enfrentarse contra este tipo de situaciones. Y frente a eso, el juez tiene la obligación de efectuar todas las investigaciones que conduzcan a su hallazgo. Es más, puede incluso investigar y solicitar al superior de esa autoridad que ha vulnerado ese derecho a que haga un informe respecto de la desaparición de esa persona. Y desde luego también tiene aquí un deber, una obligación de informar al Ministerio Público para que a su vez el Ministerio Público investigue, obviamente con fines de descubrir la realización del delito y la responsabilidad de su autor. ¿No? El habeas corpus obviamente lo único que pretende es reponer, ¿no es cierto?, como todos los procesos constitucionales, al estado inmediato anterior a la vulneración o amenaza de ese derecho. Con respecto al otro tema, que también está vinculado a la pregunta, pues sí, en efecto, la mayoría de veces ocurre esto en los estados de excepción, que son dos, ¿no es cierto?
tenemos el estado de emergencia y tenemos el estado de sitio. En el estado de emergencia es una situación bastante particular porque al haberse alterado la paz, el orden interno, o al haber una catástrofe, entonces se suspenden algunos derechos, algunas libertades, como puede ser la propia libertad personal, la seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión, la libertad de tránsito, ¿no? Y también se prohíbe que nadie pueda ser desterrado. En este estado de emergencia se emite con una duración de máximo de 60 días que son prorrogables, mientras que el otro estado de emergencia es el estado de sitio, cuyas causales son otras. No tenemos ahí la invasión, la guerra exterior, la guerra civil o la posibilidad de que éstas se produzcan. Son razones también para disponer un estado de sitio y, a diferencia del otro, su duración es de 45 días y también es prorrogable a través del Congreso. En estas situaciones, por lo general, suele ocurrir estas desapariciones forzadas, pero como reitero, el habeas corpus también permite, con mayor rapidez, con mayor facilidad, ya que se trata de una tutela urgente, un proceso brevísimo, muchas veces lograr encontrar a esta persona. Aunque también tenemos conocimiento que en la práctica muchas personas no han aparecido durante muchos años e incluso en algunos casos se ha acudido pues a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el sistema de justicia internacional a la que normalmente acudimos nosotros los de los estados americanos, ¿no? Ujú. ¿Esta es la última instancia donde se puede recurrir o tal vez es una instancia de revisión sumamente excepcional cuando no se ha dado tal vez un pronunciamiento del Estado? Claro, es un tema también interesante. De pronto no es tan importante para los ciudadanos tener la claridad de lo que es una instancia, pero creo que vale la pena decirlo. En una instancia es un nivel del Poder Jurídico o del Poder Judicial o de cualquier otro órgano que resuelve una situación, ¿no? Como si fuese en la primera. Es decir, el órgano de primera instancia puede resolver la situación y el órgano de segunda instancia también va a revisar y va a emitir una resolución que puede ser confirmada o puede ser revocada. En el derecho internacional, constitucional, se niega la posibilidad de entender a la comisión como una instancia. Es decir, no es un órgano que revisa, pero sí es un órgano que se pronuncia frente a una situación que resulta clara. Es decir, solo se va a pronunciar cuando quien se considera afectado con la vulneración a su derecho a libertad o derechos conexos ha entendido que no ha obtenido la justicia que le puede corresponder. Esto entendido como un derecho subjetivo, pero también la Corte impone que haya sido realmente agotada todas las vías previas y todos los recursos impugnatorios para que pueda llegar a manos de ellos. Y dos, de que si en caso no hubiera agotado estos recursos impugnatorios, sea pues una situación tal donde no se le haya permitido interponer estos recursos y se vea la necesidad de acudir a estos órganos internacionales de justicia para de alguna manera acabar con esta vulneración a su derecho. No es tan simple que estos órganos resuelvan dándole la razón a los peticionantes, aunque debo decir que en el caso de nuestro país tenemos muchas sentencias en contra nuestra porque en efecto pues, se ha verificado que en tiempos anteriores, estamos hablando de tiempos recientes en realidad, de hace unos 20 años atrás, se habían vulnerado muchos derechos constitucionales, incluyendo de la libertad, preferentemente y por eso, bueno, nos hemos encontrado con la sorpresa de que la mayoría de los procesos han sido favorables a sus requerientes, ¿no es cierto? O a sus beneficiarios en todo caso. Uh-huh. Doctor, nos comentaba también sobre el tema que el habeas corpus también procede contra resoluciones judiciales. Así es. Se ha visto también el tema, digamos, en los periódicos, en todo medio de prensa, que algunas autoridades utilizan también este medio de habeas corpus, pero tal vez contra procedimientos que están llevándose a cabo en órganos constitucionales, como tal vez el Congreso, tal vez una comisión investigadora. ¿Es posible también este planteamiento del habeas corpus? Claro, porque el habeas corpus se interpone contra cualquier acción u omisión, dice la ley, me refiero al Código Procesal Constitucional, provenientes de una autoridad o provenientes de un funcionario o provenientes de cualquier persona. Claro, nosotros diremos cualquier persona es una persona que no tiene el cargo de administrar bienes del Estado y entre ellos la justicia.
y nos puede llevar a la confusión el término autoridad o funcionario, porque normalmente los funcionarios suelen ser autoridades, y esa es la diferencia de los funcionarios con los servidores. Pero la ley parece que lo ha hecho con el ánimo de resaltar a aquellas personas que ocupan cargos muy altos y que, bueno, aprovechan de estos para vulnerar esta clase de derechos. Entonces, contra cualquiera de estas tres categorías que ha asignado el Código Procesal Constitucional, se puede interponer el habeas corpus. Doctor, en este caso, tal vez la agresión o tal vez la amenaza que se está produciendo de ser cierta o inminente, o en todo caso de haberse producido tal vez una, ¿qué se puede decir? Una irreparabilidad tal vez de la víctima, o ya no se puede ubicar en este caso tal vez ubicarla a su paradero, o en todo caso ya se ha transgredido su derecho a la libertad. ¿Se puede seguir interponiendo el habeas corpus? ¿Usted tiene tal vez algún plazo en el que ya no se puede seguir operando este mecanismo? Bueno, también igualmente la pregunta contiene dos situaciones de distinta naturaleza. Una primera, como ya dijimos antes, los habeas corpus no tienen un plazo para interponerse. Se entiende que la situación permanece en el tiempo y como es el derecho más importante después de la vida, la ley no ha querido establecer plazo alguno. Han habido algunos debates respecto de que si los plazos propuestos o dados para la acción de amparo con respecto a las vulneraciones provenientes de normas puede ser aplicados también para el habeas corpus, pero no se puede distinguir, la ley no ha distinguido y la ley no ha impuesto un plazo para ese tipo de situaciones, o sea, no tenemos plazo. Sí tenemos a su vez, por el otro lado, dos temas importantes. Una cosa es interponer el habeas corpus cuando aún no ha cesado y en el camino del proceso cesa esta violación a este derecho. Y otra es que también podría interponerse aún ya cesada, justamente para que no se repita la acción. Para que no se repita la acción. Claro, no está en la idea original del habeas corpus, que es proteger la libertad, porque supone que ya la habría recuperado, pero puede sancionársele. Y el Código Procesal Constitucional, en su artículo 22, ha establecido sanciones bastante graves, entre ellas la de la multa, que puede ser progresiva y puede llegar a enormes cantidades, siempre fijadas en múltiples las unidades de referencia procesal, que es el equivalente al 10% de la unidad impositiva tributaria. Y todo esto es sin perjuicio de que se pueda destituir al funcionario que incurrió en esta irregularidad, ¿no? Entonces, por ahí va la cuestión del habeas corpus. También es importante resaltar, como ya habíamos dicho antes, que el habeas corpus carece pues también de turno, ¿cierto? Que se puede interponer ante cualquier juez. Refiriéndonos en específico a una corte, ante cualquiera de los jueces penales, porque siempre hay turnos, una semana, 15 días, y además no hay necesidad de ni siquiera interponerlo donde las personas están siendo violentadas en este derecho. Si esta persona es violentada en Iquitos y yo me entero de ello, puedo interponerlo en el departamento de Tacna ante cualquiera de los jueces. Es más, cabe aclarar de lo dicho que ni siquiera hay necesidad de que lo interponga el propio violentado, porque sería una ilogicidad pedirle a quien se encuentra constreñido en su libertad que presente un recurso, que a veces puede hacerlo, ¿no? Han ocurrido casos, ¿no? Ha tenido un compañero de celda y ha hecho llegar ese habeas corpus, pero lo puede interponer cualquiera. Y el Código ha brindado a este proceso todas las facilidades. No exige, por ejemplo, que tenga una firma de abogado. En consecuencia, tampoco se exige que tenga las estructuras que tienen casi todos los escritos que utilizamos nosotros en los procesos y básicamente las que tienen las demandas o las que tienen las denuncias. Es un pedido incluso informal. Es más, ni siquiera se pide que esto se haga por escrito. El interesado o la persona que está preocupada por la vulneración de un tercero en su derecho puede acudir, repito, ante cualquier juez y éste debe levantar el acta correspondiente y a partir de esta acta llevar a cabo sus deberes, cumplir con ellos, ya sea en la vulneración de la libertad personal, que es el primer ejemplo que pusimos, o ya sea en las otras formas de vulneración de este derecho, como puede ser en su derecho de locomoción. Aprovecho para proponer un ejemplo. Hay lugares donde a veces existe un solo terreno con una sola salida y muchas veces se divide en dos y el que se queda con el área posterior no tiene por dónde salir. Entonces, esa persona está imposibilitada en su derecho a movilizarse,
en su derecho de locomoción, ¿no? Su right of locomotion, en el jus movendi. Ella puede también interponer un habeas corpus para que le permitan salir. Sobre todo es una salida muy eficiente, Sí, también sí, más sí. que todo Claro, rápida. claro. Doctor, disculpe, vamos a acordarle un momento porque el tiempo en televisión es un poco corto. Volvemos en una pausa. Volvemos, señores. Volvemos, señores televidentes. Doctor Gómez nos comentaba un caso muy particular sobre el tema de la propiedad y la relación con este tema. Sí, repito, para que no se pierda la relación con lo primero. Al inicio de esta charla habíamos dicho que el habeas corpus defiende la libertad individual en su puridad, pero también otras formas, como son la libertad de locomoción. Entonces hablamos del caso de aquel que está en un lugar donde no tiene posibilidad de salir por alguna razón legal o por alguna cuestión de hecho. Entonces, en ese caso, obviamente puede ampararse en el habeas corpus para que el juez le otorgue esa libertad. Claro, obviamente el habeas corpus es, como ya hemos dicho, de última ratio, es subsidiaria, no es alternativo, y solo podrá interponerse en la medida que no existan otras formas de poder conseguir su salida, como puede ser el ejemplo de las servidumbres, que es un derecho real que permite a un predio sirviente que salga el titular o los titulares del predio servido, ¿no es cierto? En ese caso no procede, tiene que hacer hacer valer los derechos que la ley civil le faculta, como pueden ser los interdictos o en su caso tal vez las defensas posesorias. Pero también se me viene a la memoria, está vinculado con lo primero, aunque parezca un contrasentido, pero a veces la gente tiene que entender los contrasentidos. Ocurre que a veces en algunas clínicas, hospitales, retienen a la madre que acaba de dar a luz porque el padre de la criatura y pareja de la mujer no pueden pagar las deudas, pero las deudas no tienen nada que ver, con la libertad. Entonces esa persona debe salir en libertad y claro, está obligada a pagar su deuda y si no la paga seguramente los titulares de ese derecho podrán acudir al Poder Judicial, pero no pueden contener a esa persona a cambio de que le retribuyan sus honorarios o otro tipo de deuda que se haya generado. Y ello está claramente estipulado en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional. Creo que vale la pena recordar que este código en el artículo 25 tiene 17 formas de proteger la libertad, de todas las variedades, y que son solamente enunciativas, porque hay otras que están en la Constitución y hay otras que se desprenden a partir de ellos. Entonces así tenemos la defensa de la integridad personal, a no ser torturados para declarar, a no ser obligados a prestar juramento o a no declararse culpables, a no ser exiliados o ser desterrados o confinados, ¿no es cierto? Y también el extranjero a tener derecho al asilo político y a los nacionales y extranjeros a transitar libremente por el territorio nacional, a no ser detenido, ¿no es cierto?, sin una orden judicial o en flagrante delito, a decidirse pues libremente si quiere prestar servicio voluntario. Antiguamente pues había muchas redadas y aquel que no quería servir igualmente era llevado a los cuarteles y al día siguiente ya estaba uniformado y tenía que hacer servicio militar. También pues a no ser detenido por deudas, que está vinculado con lo que antes decíamos, a no ser privado de su DNI, de su pasaporte, porque es un documento de identidad y con el cual puede transitar, ¿no? A no ser incomunicado, a no ser prohibido de ser asistido con un abogado de su elección. Es decir, no basta que tenga un abogado, sino que ese abogado tiene que ser de su libre elección, ¿no?
También pues a separar cualquier vigilancia indebida que se haya impuesto en su domicilio. También tiene derecho a la excarcelación, porque si ya cumplió con su pena, no tiene por qué seguir ahí. Es algo que en los últimos años ha ocurrido bastante seguido. También pues tiene derecho a ser protegido del objeto de la desaparición forzada, entre otros más, ¿no? Interesante todos estos derechos que nos comenta, doctor. Vamos a precisar un poco más el tema con preguntas. Ahora tenemos a los estudiantes de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrió, quienes formularán sus preguntas. Sin más preámbulos, le damos pase al estudiante para que pueda formular su pregunta. Bueno, sí, buenas tardes a toda la teleaudiencia. En esta oportunidad felicitar al doctor Carlos Gómez por la explicación del habeas corpus. La pregunta va en relación más o menos sobre los actos de investigación. Si bien es cierto, el Ministerio Público cumple una función en los actos de investigación, pero ¿cuándo podría ser posible la presentación de un habeas corpus frente a un acto de investigación por parte del Ministerio Público? Bien, es un tema interesante, ¿no? Y aunque hay algunos pronunciamientos del tribunal, la cosa aún todavía no está clara. Pero es indudable, como decía al principio del tribunal, de que los actos investigatorios del Ministerio Público, en la medida que no afecten la libertad personal, no pueden ser materia de un habeas corpus. Claro, también sabemos que en algunos casos el Ministerio Público puede disponer de la detención, y si se quiere en su caso retención, de algunos investigados. Y ahí entra precisamente el debate de si en ese caso podría ser posible. Pero en ese caso entendemos otros que no es procedente en virtud de que eso es una cuestión estrictamente temporal. Y esta vulneración tendría que tener un espacio temporal mucho mayor para que sea afectado, ¿no? No obstante, hay varias posiciones encontradas donde se considera que en determinados casos sí correspondería darle trámite al habeas corpus, ¿no? En ese caso en que se vulnera directamente la libertad. Particularmente, doctor, en la investigación se tiene que estar sujeto a determinadas reglas que establece el Código Procesal Penal. Y tal vez el Código Procesal Penal advierte una suerte de mecanismos para que no se vulnere el debido proceso. Lo que pasa es que el Ministerio Público es un ente que investiga de manera objetiva, es que bajo ese principio consigue pruebas de cargo y pruebas de descargo. Y es finalmente el juez a quien le corresponde determinar la condición procesal con la que va a enfrentar el imputado ese proceso. Es decir, sea con prisión preventiva, sea con comparecencia restringida o sea con comparecencia simple, ¿no? Ese es el problema que se ha presentado, básicamente el que preguntaba nuestro alumno de la Faustino, en virtud de la diferencia que existe con el viejo modelo y el nuevo modelo que impera acá en Huacho, ¿no? Hay estas variables. Muy bien, doctor. Continuamos con otra pregunta. Bueno, en relación a la prisión preventiva, si bien es cierto, la prisión preventiva forma parte de una medida de coerción penal, ¿no? Al momento de aplicarse la prisión preventiva, comúnmente el fiscal siempre solicita una prórroga. En este caso, para los abogados defensores, ¿sería correcto aplicar el cese de la prisión preventiva como mecanismo procesal o podemos optar por el habeas corpus? Quisiera saber cuál sería la opinión. Bien, el tema pasa por distinguir lo que es materia propia del derecho procesal penal y lo que es propiedad del derecho procesal constitucional, o el derecho, sí, porque también hay un debate sobre ese derecho constitucional procesal, ¿no? Que ya ha sido superado. Pero en fin, el tema en ese caso es, el habeas corpus, repetimos, es un proceso subsidiario, es de última ratio, no se puede usar cuando a uno se le antoje, cuando uno se considera simple y llanamente vulnerado con una resolución judicial. Ya hemos dicho, en principio esa resolución debiera estar firme, es decir, deben haberse interpuesto los recursos impugnatorios correspondientes. Dos, una razón para que pudiera declararse fundada ese habeas corpus es que esa resolución pues carezca de razonabilidad, de proporcionalidad y en su caso carezca de motivación. Entonces, si es así, se está vulnerando una de las características del debido proceso y en ese caso
si resulta procedente la interposición del habeas corpus. Si en ese caso sería fundada, porque nadie puede estar en cárcel de manera inmotivada con una resolución que no cumple con los presupuestos constitucionales que establece el artículo 139. Y en cambio, en el cese tiene otra finalidad, ¿no es cierto? Cuando ya no se advierte mayores elementos o los que se tuvieron, pues ya han disminuido en su potencia, entonces corresponderá cesar. Esa es la diferencia que existe obviamente entre un cese de prisión preventiva y un habeas corpus. Entonces no podemos forzar las instituciones jurídicas a nuestro capricho, sino que cada una tiene un propio espacio, ¿no? Y hay que respetar el espacio, reitero, del habeas corpus, que es de última ratio, ¿no? Solo en esos casos, contra resoluciones judiciales que se encuentren pues carentes de una motivación, ¿no? Que vulneren en este caso ya el debido proceso, ¿no? En este caso la afectación que nos comenta es bastante desproporcionada. El no motivar una resolución se entiende que es una afectación grave al derecho de libertad. Claro, más aún cuando se trata de libertades, porque el código, tanto procesal que rige en nuestra Corte, como el que rige en Lima de procedimientos penales, exige para el tema de las libertades y de su restricción o limitación, exige una doble motivación o una motivación reforzada. O sea, no es una motivación cualquiera, es una motivación reforzada. Y si el juez no cumple con ese mínimo de motivación reforzada, que es mayor que en cualquier otro caso, entonces obviamente podemos darle una resolución inmotivada, ¿no? Y ya el tribunal también se ha pronunciado en qué casos hay resoluciones inmotivadas, ¿no? Hay varias resoluciones del tribunal, claro, obviamente la más famosa es la de Juliana Llamos, pero hay otras y anteriores incluso que precisan el tema. Muy bien, doctor. Vamos a una pausa, doctor, y volvemos con nuestro tema. Volvemos. Volvemos, señores, y seguimos con la pregunta del señor estudiante Mario. Bueno, doctor Gómez, se ven mucho los casos en la sociedad sobre las detenciones arbitrarias. La detención arbitraria también constituye, en cierta parte, una causal para poder interponerse un habeas corpus. Pero muchas veces en la sociedad, no mayormente, por ejemplo, en el tema de tránsito, ¿no? Cuando, por ejemplo, una policía interviene o hace sus famosas intervenciones a los carros, a los automóviles dentro de la ciudad, realizan estas detenciones que muchas veces se constituyen arbitrarias. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo podría considerarse una detención arbitraria en el sentido de transporte? En el sentido de transporte. Bueno, a ver, como decíamos antes, hay que distinguir la libertad personal, ¿no? Que es la donde yo estoy tras un claustro, donde no puedo yo manejarme a mi decisión, de la libertad de movimiento. La libertad de movimiento, ¿no? Porque yo tengo el derecho de transitar por toda la República, por todo el territorio del país, a mi decisión. Y si impiden esta libertad de moverme por el país, obviamente sí se puede interponer el proceso de habeas corpus, pero este es considerado, digamos, las otras formas de vulnerar el derecho a la libertad. Entonces hay que distinguirlo de la vulneración a la libertad personal, ¿no? Que es cuando estoy en efecto detenido. Y en ese caso solo me podrán detener cuando existe un mandato judicial motivado y escrito, ¿no? Y dos, cuando la policía me ubique en flagrante delito. En ese caso, si no se dan ninguna de esas dos condiciones, se entenderá que esa detención es arbitraria.
Y lo mismo ocurrirá si es que sin ninguna razón impiden o obstaculizan mi libre locomoción, ¿no es cierto? Claro, mi libre locomoción. Claro, eso no impide que ahí converjan otras conductas como delictivas, como puede ser la coacción, como puede ser el abuso de autoridad, porque estamos precisando de antemano de que las vulneraciones que cometen las autoridades pueden constituir delitos y ellos tendrán que ser procesados por esos delitos. Pero el habeas corpus es solo para proteger la libertad del que está siendo afectado por quienes cometen esos delitos. Es decir, por un lado va el habeas corpus y por otro lado los procesos penales para sancionar penalmente a quienes han vulnerado este derecho, ¿no? Más que todo tratarse tal vez el tema, no solamente una intervención policial se da en un tema de tránsito, sino también otro tipo de circunstancia, capaz, en este caso, como nos ha señalado, pues la detención por mandato judicial y en caso Claro, de flagrancia. ya le hemos dicho, estas vulneraciones, que pueden ser acciones u omisiones, es decir, actos positivos o actos negativos, pueden provenir de autoridad, de funcionario o de cualquier persona. Antiguamente hacían lo mismo los terroristas, ¿no es cierto? Ahí también podría haberse interpuesto fácilmente un habeas corpus, ¿no? Sea por vulneración al derecho ambulatorio, o sea por estas desapariciones forzadas. Ahí también procede. O sea, el habeas corpus es una herramienta que se enfrenta a todas las categorías jurídicas que podemos tener los seres humanos dentro del Estado y que son propicias para poder vulnerar derechos de terceros. Muy bien, seguimos con una pregunta más. Bueno, doctor, sobre su experiencia como magistrado penal, sería importante quizás que se pueda dirigir a la sociedad, quizás comentándonos alguna de sus experiencias sobre el habeas corpus que ha tenido como magistrado. Bueno, sí, hemos tenido varias experiencias al respecto. La más común en esta corte resulta ser el tema de la vulneración al jus moviendi, o mejor llamado jus moviendi ex ambulandi, ¿no? También llamado pues power of locomotion, ¿no? Se da básicamente porque en la campiña o en los arenales, ahora que están en expansión, suelen cerrarse unos a otros en el sentido de constituirse frente a otro que no tiene posibilidad de salir. Entonces por ahí se interponen varias. Y como ya hemos dicho, esto es una cuestión de última ratio. No puede interponerse por el solo hecho que se me ocurre interponerla. Y si tengo pues el derecho de servidumbre, haré valer ese derecho, ¿no? Puedo hacer valer ese derecho. Y frente a un impedimento grave, entonces yo interpongo recurso de apelación. También puedo contar como una anécdota alguna vez, y esto lo digo con el mejor ánimo, porque a veces la terminología jurídica para los estudiantes de Derecho, para los abogados y para aquellos que siendo abogados nos dedicamos a actividades como esta, no es fácil entender algunas cosas, pero muchas veces la gente que no se ha preocupado de informarse de Derecho toma algunos términos de manera simple y se advierte. Alguna vez me contaron que en esta corte alguien que había sido embargado en su camión, o sea, le habían embargado su bien vehicular y como no lo podía mover, entonces alguien interpuso un habeas corpus por vulnerar su derecho de locomoción, ¿no? Entonces, quiero con esto significar, simbolizar que aquellas personas que tienen problemas de esta naturaleza, donde se ven vulnerados de alguna manera en su derecho a la libertad, que el habeas corpus pues protege la libertad personal, no la libertad de mis bienes, ¿no? Entonces, todo derecho recae sobre un sujeto, y ese sujeto siempre es el ser humano. Ese sujeto nunca va a ser un bien nuestro, ¿no? Hay gente que cree que incluso sus animales tienen derecho. Lo que no entiende la gente es que los animales, bajo el mundo jurídico, tienen la condición de bienes de nosotros. Entonces, si alguien mata a mi perro, no está matando pues, a un ser humano, no está cometiendo un homicidio, ¿no es cierto? Está cometiendo un daño. Aunque ahora hay una pequeña variable con la última norma que protege a los animales. Pero esa es la lógica del derecho, ¿no?
por lo menos por ahora. No sé si a futuro pueda cambiar, porque el derecho en los últimos 20 años en el Perú ha cambiado enormemente. En Lima se interponían algunos de estos procesos, como es la acción de amparo, cuando los ambulantes habían cogido todas las pistas, todas las calles en Lima, bajo el pretexto, porque después se dio cuenta que era un pretexto, del derecho al trabajo. Entonces los jueces, en aquella época, bajo el pretendido derecho al trabajo, les concedían la posibilidad de mantenerse en pistas y veredas. Hasta que en alguna oportunidad un juez dijo, bueno, el señor tiene derecho a trabajar, pero no necesariamente en la calle. Y yo tengo derecho a transitar por las calles de mi ciudad, y estos señores me están impidiendo. Entonces esa acción de amparo no puede seguir quedando fundada. Y cambiaron las cosas. Entonces esas personas comenzaron a introducirse a las cocheras y se convirtieron en ferias. Y esa es la explicación de las ferias en el centro de Lima y después en otra parte del país. Entonces el derecho ha ido evolucionando, ¿no? Hemos sido, creo, hace 20, 25 años bastante confusos. Máxime si estos procesos constitucionales eran alternativos. Es decir, el ciudadano tenía la posibilidad de interponer un proceso ordinario o un proceso extraordinario como son estos. Me explico mejor. En el derecho, y para los ciudadanos que nos puedan ver, de manera más simple voy a decirlo así. Hay derechos que nos corresponden a cada ciudadano, que son derechos ordinarios, y hay derechos extraordinarios. Por ejemplo, el derecho a la propiedad es un derecho ordinario y a su vez también un derecho extraordinario. El derecho a la posesión es un derecho extraordinario, pero no es un derecho ordinario, pero no es un derecho extraordinario. Quiero decir con esto que los derechos ordinarios se protegen con los procesos comunes, ordinarios, y los derechos extraordinarios, que son los derechos fundamentales, se protegen con procesos especiales, como estos que estamos hablando, procesos constitucionales. Entonces, muchas veces la gente pretende proteger un derecho ordinario con un proceso especial, y eso no es posible, salvo que el derecho tenga ambas condiciones. Y uno de esos pocos es el que ya hemos señalado, que es el derecho de propiedad, que tiene la condición de derecho ordinario y derecho extraordinario. Puedo defender ese derecho de propiedad vía reivindicación, vía interdictos, vía defensa posesoria, que ya no es un proceso, sino es una acción que tomo yo, en esa poca libertad que me ha dejado el Estado. Y, por otro lado, tengo ese mismo derecho de propiedad de poderlo defender con el proceso de amparo, antes acción de amparo. Pero es una de las pocas. Entonces, por eso no podemos confundir un tipo de proceso con otros. Solo los derechos fundamentales, solo estos derechos extraordinarios pueden ser defendidos por estos procesos especiales. Pero la gama de derechos que protegen estos procesos especiales son tan grandes, son tan interesantes, son tan importantes, que la mayoría de ciudadanos debiéramos de conocer la importancia y la trascendencia, no solo del habeas corpus, sino también de los otros procesos de libertad, como son la acción de amparo y el habeas data, ¿no? Y ojalá en algún momento ustedes lo puedan implementar, porque es muy importante para los ciudadanos saber cómo pueden defender sus derechos, y en todo caso poder distinguir cuando tengo un derecho extraordinario de un derecho no extraordinario, un derecho ordinario, para poder saber a qué acudo, ¿no es cierto? Y desde luego tener la posibilidad siempre de usar la vía más rápida, que es esta, para que realmente pues se puedan reponer las cosas a su estado anterior, porque muchas veces devienen irreparables, ¿no? Muy bien, doctor. Nos queda corto el tiempo, pero no quiero despedirme sin agradecer la didáctica exposición sobre este tema en particular, y más que todo creo que a los televidentes les ha gustado este tema. Así que le agradezco, doctor, reitero nuevamente mi agradecimiento, su participación en este programa, y a los señores televidentes por su participación el día de hoy. Muy agradecido igualmente, ojalá haya servido. No hemos podido obviamente desarrollar todo, es un poco complicado el tema para en unos cuantos minutos, pero espero que esto sirva como base y sobre todo que genere una expectativa en los ciudadanos para que se preocupen de conocer sus derechos. Así es, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, señores televidentes. Nos despedimos y los invitamos para nuestra próxima sección. Hasta luego.